Hay personas que no necesitan de banderas ni estandartes para perdurar en la memoria de su gente. Pedro Infante fue uno de ellos, un hombre sencillo, de sonrisa generosa y corazón inmenso, que conquistó a todo un país no con discursos, sino con canciones, películas y abrazos sinceros. Pedro pertenecía al pueblo, y el pueblo lo sentía suyo. La política, ese mundo de intrigas y poder, parecía ser ajeno para alguien como él, que prefería los escenarios, los talleres de aviación y las calles donde podía caminar entre su gente sin protocolos ni escoltas. Pero en un México y una época en los que hasta los sueños eran vigilados, ni el ídolo más querido logró escapar de las redes invisibles del poder. Pedro Infante había construido su carrera a base de trabajo, simpatía y un talento natural que lo llevó a convertirse en el ídolo indiscutible del pueblo mexicano. Para él, la política era un terreno desconocido y lejano en el que no estaba interesado. Se concentraba en sus películas, en sus discos, en la vida diaria que tanto disfrutaba. Sin embargo, en un país donde la cultura popular se entrelazaba irremediablemente con el poder, no resultó extraño que tarde o temprano, su nombre y su figura quedaran asociados a los movimientos políticos, aún contra su voluntad. En 1952, las elecciones presidenciales agitaban el ambiente nacional como pocas veces desde el fin de la Revolución. La competencia era feroz, las tensiones crecían y en ese contexto, Pedro fue invitado a presentarse en actos de apoyo al candidato oficialista, Adolfo Ruiz Cortines. No era una decisión personal ni un posicionamiento ideológico, el sindicato de cinematografistas lo había incluido en la lista de artistas programados, y la presión social y política era tal que resultaba impensable negarse. Pedro actuó para una multitud en el estadio de la Ciudad de los Deportes, deleitando a los simpatizantes del PRI, como se le pedía, con su voz inconfundible y su carisma inigualable. Pero mientras el gobierno presumía de avances democráticos y participación ciudadana, en las calles, en las plazas y en los hoteles de provincia, se organizaban reuniones de la oposición, aglutinando viejos revolucionarios, partidos minoritarios y movimientos que soñaban con una verdadera alternancia. En ese ambiente de sospechas y espionaje, Pedro Infante terminó involucrado en un episodio insólito que aunque él nunca buscó, lo ligó de forma indirecta a la disidencia. La mañana del 30 de septiembre de 1951, la Dirección Federal de Seguridad, brazo de inteligencia del gobierno mexicano, registró la llegada de una comitiva enriquista a Tlaxcala. Venían de la Ciudad de México, dispuestos a sumar adeptos a la causa del general Miguel Enríquez Guzmán, candidato opositor a la presidencia de la República postulado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que prometía un cambio radical frente al continuismo priista. El dato que sobresalió entre los informes fue la aparición de un Cadillac de lujo, cuyas placas correspondían a un vehículo propiedad de Pedro Infante. El automóvil, resplandeciente y llamativo, no pasó desapercibido para los agentes de la Dirección Federal de Seguridad que de inmediato levantaron un reporte detallado. El Cadillac, conducido por miembros de la comitiva opositora, fue estacionado frente al Hotel Tlaxcala, donde se alojaron los más de 20 integrantes del movimiento. No había señales de que Pedro estuviera presente, su implicación directa era improbable, pero el simple hecho de que su automóvil estuviera vinculado a una reunión opositora encendió las alarmas. El ídolo nacional, querido por todos, ahora aparecía en las bitácoras de espionaje de un gobierno que no dudaba en vigilar hasta al más querido de sus artistas. El expediente, compuesto de 6 fojas, pasó a formar parte de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad. Con el paso de las décadas, ese documento, clasificado en su momento como confidencial, quedó bajo resguardo del Archivo General de la Nación, hasta su eventual desclasificación, revelando una faceta poco conocida de la historia de Pedro Infante, la de un artista espiado, vigilado y de algún modo, atrapado en el ajedrez político de su tiempo. Más allá de sus ideales, lo cierto es que aunque Pedro Infante mantenía cierta relación de amistad con algunas figuras de la política mexicana, hasta donde se sabe, nunca expresó públicamente su afinidad o simpatía partidista. Se sentía parte del pueblo llano y su única pasión verdadera era la música, el cine, los aviones y en gran medida, los deportes. Nunca buscó liderar movimientos, ni pronunciarse sobre cuestiones políticas. Sin embargo, en aquellos años, ser neutral no era garantía de permanecer al margen. La sola imagen de Pedro, su enorme popularidad,
podía ser utilizada como un símbolo para legitimar al régimen o en el caso de los opositores, como una ilusión de apoyo popular. La participación obligada de Pedro Infante en actos oficiales, como el Festival de Celebración en la Plaza de Toros en agosto de 1952, también obedecía a esta lógica. El gobierno necesitaba apaciguar el descontento ciudadano y en esos momentos, ninguna figura era más efectiva para ello que Pedro Infante, el rostro del México bueno y noble que el régimen quería proyectar. Con la muerte trágica de Pedro en 1957, los mitos no tardaron en brotar. Mientras algunos sostenían que su fallecimiento había sido el resultado de un accidente inevitable, otros, en cambio, tejieron teorías más oscuras, donde se hablaba de un mal cálculo político, de enemistades invisibles, de un poder que no perdonaba errores ni titubeos, y mucho menos traiciones. La aparición de su Cadillac en aquella reunión opositora fue recordada como un indicio más de que en algún punto, Pedro Infante pudo haber sido visto como una amenaza potencial para el control absoluto del aparato gubernamental. El episodio de Tlaxcala quedó como una anécdota oculta, casi olvidada entre tantos homenajes, películas y canciones que Pedro legó a su pueblo. No obstante, revela una verdad profunda sobre el México de mediados del siglo XX, en un país donde el poder se ejercía hasta en los rincones más insospechados, ni siquiera el mayor de los ídolos podía escapar del ojo vigilante del Estado. Y aunque Pedro Infante nunca levantó una bandera política, su sola existencia, su amor por el pueblo, su identificación con los más humildes, lo convirtió en un símbolo que trascendió cualquier partido, cualquier ideología. En su figura se reflejó no solo el México alegre y soñador, sino también el México que en silencio, anhelaba un cambio que parecía que nunca llegaría. Aunque nunca se esclareció del todo, el rumor sobre la supuesta aparición de un automóvil de Pedro Infante en un lugar relacionado con opositores al régimen en turno, su imagen no se vio afectada. Su figura salió ilesa, pues ni su nombre, ni su legado, ni su memoria fueron manchados. Pedro Infante continuó siendo, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, el rostro entrañable del México que canta, que sueña y que recuerda con el corazón. Porque más allá de cualquier versión o sospecha, lo que verdaderamente perdura es su talento, su risa contagiosa, y su amor profundo por esta tierra. El tiempo ha pasado, pero Pedro, no se ha ido del todo. Sigue vivo en cada canción que nos estremece, en cada película que nos hace reír o llorar, y en ese rincón del alma donde millones de mexicanos aún lo nombran con cariño y respeto, como el indiscutible ídolo de México.